Vamos a hacer una oración para comenzar. Vamos a hacer una oración para comenzar. Señor, te damos gracias por este tiempo que estamos aquí, por estas personas que están aquí, Señor, estas familias representadas. En el nombre de tu Hijo, Señor. Nos reunimos, Señor, a conocerte, a conocer tu voluntad, porque tú quieres que tu voluntad, por eso oraba tu Hijo Jesucristo, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Cuando le dijeron, enséñanos a orar, Él no se fue por cosas misteriosas ni complicadas. Él se fue a la médula, que hay que esforzarse, orar, actuar para que tu voluntad se haga en la tierra, en nuestras vidas, como se hace en el cielo. Que así sea, Señor. Venimos a eso, a conocerte, a conocer tu palabra, a conocer tu voluntad, para que nos ayudes, nos consueles, nos corrijas, nos exhortes. Tantas cosas, Señor, nos enseñes. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y venimos, Señor, a ti para conocerte, conocer tu voluntad, conocer a tu Hijo. Que así sea, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Yeshua Jesucristo. Amén. Amén. Y fíjense que lo que ahorita mencionábamos, uno de los anhelos de los creyentes, y que Yeshua Jesucristo lo demostró en la oración que hizo cuando les enseñaba a sus discípulos a orar, porque la petición fue esa, enséñanos. Lo veían ahí en el contexto que se da eso, ellos ven cómo él ora y oraba al Padre y eso. En ese contexto está, y luego por eso se le acercan y le dicen, enséñanos a orar. Y entonces es cuando les dice, de esta manera. De esta manera. Y él les está diciendo, deben preocuparse y orar de que la voluntad de Dios se haga ¿qué? ¿Cómo se hace dónde? La diferencia es que en el cielo ustedes creen que los ángeles le reniegan o se oponen a Dios. ¿Ustedes creen que los ángeles se atreverán a decirle a Dios, no voy a hacer lo que tú dices? Porque el que lo hizo, yo lo vi, dijo el Señor, caer a la tierra como un rayo expulsado. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. La voluntad de Él se hace en el cielo, se hace ahí. El asunto es que no se hace en la tierra. Y dígame usted, ¿los elefantes se oponen a Dios? ¿Las abejas se oponen a Dios? Oiga, el mar con toda su bravura, con toda la tempestad, el Señor le dijo, el viento, el Señor le dijo y se acabó el problema. ¿Quiénes son los que se oponen a la voluntad de Dios aquí en la tierra? Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Señor, haz, Señor, esto. Esa es la respuesta. Esa es. Qué tremendo es eso. Porque esa es la verdad. Y ahora miren, el día de hoy vamos a ver un poco de varias cosas que son verdades espirituales y que no deben de pasar desapercibidas en nuestra vida, porque en la Biblia no pasaban desapercibidas. No estoy hablando nada fuera de lo que está en las Escrituras. Usamos la Biblia, usamos lo que está aquí para poder conocer a Dios, ¿verdad? Para poder conocer a Dios. Pero son tantas cosas que hay que aprender de Dios,
tantas cosas. A veces también perjudica mucho nuestras distracciones. Como ya se mencionaba algo hasta en lo académico, nuestros distractores, nuestras distracciones, aparte de nuestras rebeliones, aparte de nuestros pecados, aparte de las circunstancias, todavía a veces estamos distrayendo en otras cosas. En esto, y que quiero aprender más de esto, y que más de esto misterioso, y más de esto que cae, más esto rebuscado, cuando eso no define muchas veces lo que sucede en nuestras vidas. Esa es la verdad. Y sin embargo, dejamos a veces de lado, no le damos importancia a otras cosas que sí están palpables en las Escrituras. Me voy al libro de Génesis capítulo 2, porque ahí es cuando comenzó, ¿verdad? Comenzó la historia de la humanidad. Ya había, en Génesis capítulo 2, ya había el Señor creado a toda, casi toda ya la creación, ¿sí? En 6 días había creado casi toda ya la creación, ¿sí? Y entonces dice el Génesis 2, nada más faltaba el séptimo día. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó el Señor en el séptimo día la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que él hizo. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día que el Señor hizo los cielos, el Señor Yahweh Dios hizo la tierra y los cielos. Me voy al verso 7. Entonces el Señor Dios tomó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Yahweh plantó en un huerto del Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Eso nos narra, ¿verdad? Cuando él ya había creado todo, ¿verdad? En el sexto día, esta es una recopilación del sexto día, cuando él crea al hombre, y luego en el séptimo día descansa de su creación. Y después viene esta extensión, ¿verdad? De la narración, donde se nos dice cómo el Señor había creado todas las cosas y después, por último, creó al hombre. Le dio aliento de vida, lo creó de la tierra. Me voy ahora al verso 16. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En el verso 9 se nos narra que el Señor creó todo árbol del huerto y en medio dice, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Él había puesto en ese huerto también ese árbol. Dios había puesto también ese árbol ahí en ese huerto. No lo puso el diablo, lo puso Dios. Porque en su andar el hombre iba a tener que tomar decisiones. La decisión iba a estar enfrente de él, como ya lo hemos visto. Pues para Dios era muy sencillo no haber creado ese árbol y se acabó y lo quito. O lo creo y le pongo un cerco para que el hombre nunca lo toque. ¿Se da cuenta de todo eso? Lo pudo haber creado y que ahí esté, y un cerco ahí de fuego, algo, y que el hombre nunca lo toque. No, lo puso en el mismo huerto donde él podía comer y a la vez tenía que tomar siempre una decisión. Ese es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia nos deja a que tomemos decisiones. Y a veces es lo que no captamos. Queremos que todo depende que Él haga o no haga. Esa es una parte nada más. La otra parte es lo que me toca a mí decidir. Y luego, después de una decisión sigue la ¿qué? La acción, exactamente. Así es. Así es. Después de la decisión sigue la acción, exactamente. Una cosa es resultante de la otra siempre. Siempre. Y a veces eso no lo tenemos presente.
No lo tenemos presente o lo evadimos o no le damos la importancia que tiene. Fíjense qué tremendo es eso. Qué tremendo. Y para Dios no ha sido así. Eso era la médula desde el principio. Eso era la médula desde el principio. Y luego dice, y el Señor Dios dijo en el verso 18, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea para él. El Señor Dios formó pues de la tierra todas las bestias, aves de los cielos, y los trajo a Adán para que viesen cómo se iban a llamar. Y lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. A todos los animales los puso bajo el dominio ¿de quién? De Adán, del hombre. A ver, todos, ¿y quién es el que le va a poner nombre? Fíjense, el hombre, no Dios. Fíjense cómo Dios subordinó a Adán todo eso. Lo subordinó. Tú, elige tú cómo les vas a llamar. Rinoceronte, hipopótamo, como tú le quieras llamar a los animales. Sí, le delegó toda esa autoridad. Y puso a Adán nombre a las bestias que hay en los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea. Entonces el Señor hizo caer sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor hizo, tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces Adán dijo, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y juntos serán una sola carne. La primera familia nació ahí. La primera familia creada directamente por Dios. La unión familiar la hizo directamente ¿quién? Dios. No es un concepto nacido de la sociedad ni de la mente humana. Dios lo hizo. La familia es creación de Dios. Creación directa de Dios. ¿Sí? De sus manos. Directamente. Y luego dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y guarde mucho ese verso en su mente, porque dice que estaban desnudos, Adán y su esposa, y sin embargo no se avergonzaban. Qué increíble es eso, porque ellos tenían un estatus que, aunque esa era la realidad, no había pie nada malo. No había pie nada malo. Pero vamos a ver lo siguiente. Le voy a hacer una pregunta. ¿Quién creó este plano material? El Señor. Aquí está en las Escrituras. Claro que hay un plano espiritual, sí, donde está el Señor, ángeles y todo lo que es lo espiritual. Pero estoy hablando de este plano material, de la creación. Aves, el mar, los cielos, la tierra, peces, lo que usted quiera. Inclusive la humanidad. Lo creó el Señor. ¿Sí? Pero así como existe el mundo espiritual y existe el mundo físico, vamos a ver una gran verdad. Mire, Satanás, que es nuestro adversario, existe. Existe. Y él es un ser espiritual. Pero él no podía tocar el plano material por sí mismo. Tuvo que ser a través de el hombre. Y esa es una verdad. A través del hombre y de la mujer, él pudo meter sus manos en este mundo. Eso es grave. Porque él a través de nosotros tocó esta creación. A través de nosotros. Porque así es la cadena que él se tuvo que ir. ¿Se da cuenta? Dese cuenta cómo él siguió la cadena para poder hacer de las suyas en este mundo. ¿Sí? Y eso nos va a llevar a unas verdades muy importantes. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor había hecho.
la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Y hasta ese punto, ¿verdad? El Señor había creado a la primer familia. Acá está el hombre y le voy a poner, según yo, como un vestido a la mujer. Es lo que se me ocurre. Para distinguirlo. Para distinguirnos. Ahí estaban unidos. ¿Sí? Ahí estaban unidos el hombre y la mujer teniendo dominio, autoridad y señorío sobre este mundo. Dios los había creado a la imagen de ¿quién? De Él. ¿Quiénes representaban a Dios aquí? Ellos. Abajo de ellos Dios se había puesto animales, las bestias del campo, la vida vegetal, de todo eso puedes comer, sembrar, lo que tú quieras. Hasta nombre les puso, todo bajo su dominio. Porque ellos representaban a quién en esta tierra? A Dios. A Dios. Ellos representaban a Dios en esta tierra. Y entonces Satanás no podía hacer lo que quisiera. ¿Se da cuenta de eso? Pero sí lo puede hacer a través de... Ese es el asunto. Sí lo puede hacer a través de... Ese es el problema, ese es el asunto. Él no podía hacer nada más, por eso tenía que entrar por aquí. Hacer caer al hombre y quitarle toda autoridad y ahora sí, hacer lo que quisiera. Tan es así que el mismo Satanás cuando tienta a Jesucristo le dice, yo ahora tengo autoridad en todo este mundo porque a mí me ha sido dada. Así es, dice, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Y mucha atención porque él empezó haciendo ¿qué? Hablándole. Entrando ¿a dónde? A su corazón. Hablándole. Y él que es muy hábil y sabe, pues son una sola carne, están unidos, son una sola carne. Pues por eso, pues al entrar por aquí, pues voy a dañar a todos. Y yo sé que él está unido a ella. Él le puso nombre a los animales, así que él rápido va a saber que las serpientes, ¿qué? Que no pueden hablar y que ahí hay algo raro. ¿Sí me explico? Algo raro. ¿Cómo que este está hablando? Pues, ¿qué horas? ¿Cómo estuvo ahí el rollo? ¿Sí? ¿Cómo pusieron equipos para que los perros? Solo el hombre. Muy bien. Entonces, fíjense, astutamente Satanás empezó a meter sus manos en la creación a través de primero de Eva y después de Adán. Dice, le hace preguntas y la empieza a tentar. Y siempre Satanás no directamente se nos va a parecer ahí horrendo, diciéndonos cosas que rechacemos. Va a empezar poco a poco entrar en nuestras vidas. Dice, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo el Señor, no comerás de él ni le vas a tocar para que no mueras. Y mucha atención, porque a la primera Satanás es insistente. A la primera que le preguntó y le intentó, ella medio le contestó bien. Pero el enemigo no se rinde ahí. Y le prosigue. Pedro dice que Satanás anda como ¿qué? Como león rugiente, ¿qué?
buscando a quién devorar. ¿Usted ha visto un león impaciente? ¿Le ha tocado ver en los videos un león impaciente? ¿Cómo anda? Dando vueltas. Porque el pasaje ese completo que le mencioné dice, porque Satanás anda alrededor, dice, como león rugiente. Ve a un león rugiente cuando tiene hambre, no se rinde a la primera, no. Le da vueltas. Le da vueltas. Aun cuando están cazando un hipopótamo, lo que sea, le están dando vueltas y le lanzan un ataque. ¿No ha visto eso? Y si el animal se defiende, se retrocede. Y dice, todavía no es el momento, espera que se desangre más, o se debilite más, o caiga la noche, y está. Y luego, ¡pum!, otro ataque. Hasta que llega el momento. No se rinde. No se rinde, así es. Y aquí dice entonces, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. A la primera no pudo, a la segunda. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando por fin Satanás logra, ¿verdad?, avanzar aquí, a la segunda pregunta ya avanzó hacia acá y ya después ella solita hizo la obra. Porque ya Satanás ya no ocupó hablar con Adán, ¿se da cuenta? Ya no ocupó, no dice ahí, y fue Satanás y ahora habló con Adán, no. Ya hasta aquí era suficiente. Hasta aquí ya fue suficiente. Porque dice la escritura, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ella ya después hizo la otra parte, lo demás. Y aquí, ¿a qué voy con esto? No, bueno, todos, porque Dios también a él le reclamó, porque él era la ¿qué? Eso, la cabeza, exactamente. ¿Él qué debió haber hecho? A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hiciste? ¿Qué comiste? ¿Por qué? Porque parecen caballos así. O sea, eso es lo bueno, ¿no? O sea, eso es lo que debió haber hecho, como dice, exactamente. Porque luego el juicio vino a todos, pero cada uno su parte. Sí, él debió en ese momento. ¿A quién le había hablado Dios? ¿A quién había puesto autoridad Dios? Tenía que ejercerla. Y ahí a ver, ahí, exacto, sí. ¿Y a qué voy con esto? Fíjense cómo para Satanás es suficiente entrar al ¿qué? Porque después la persona va a hacer la obra. ¿No se da cuenta de eso? Así es. Él va a entrar, con eso es suficiente. Porque después la persona va a decidir obedecer lo que Satanás le diga y por consiguiente viene la acción correspondiente. Así es. Él ya no ocupó avanzar hasta acá, ya con eso. Ella va a seguirle y el otro y ahí va a estar el asunto. Así es el asunto, así es. Y dice entonces, y fíjense cómo todo eso, ¿en qué desencadena? Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales.
perdieron la cordura, le voy a poner así. Perdieron la cordura, pero fíjense por qué digo la cordura. La cordura, el razonamiento correcto, el razonamiento, lo perdieron. Ay, ¿qué dice? Rosa, no. Razonamiento. Fíjense bien, el razonamiento lo perdieron. Porque en el verso 25 ya me había dicho que estaban desnudos y qué. Y no se avergonzaban. Inmediatamente, cuando pecan, el razonamiento es trastornado. Es trastornado el razonamiento. Ya no se piensa bien. Ya no se piensa bien, ya no se ve bien. Empezaron conocieron que estaban desnudos y se hicieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y ese razonamiento corrompido, deteriorado, te lleva a hacer obras que, ¿qué crees? ¿Qué crees? Que no sirven. Erradas. En tu mente empezamos. No, pues empezaron a hacerse, ¿qué? Delantales. No, ¿por qué? No, porque acuérdense, buena pregunta, pero acuérdense eso. Antes de eso, cuando el Señor los creó, dijo llenar la tierra y qué, y multiplicarse. O sea, eso ya era algo que ellos iban a hacer, sí, ellos ya lo iban a hacer. Sí. O sea, eso ya estaba desde antes, pero es buena pregunta, sí. Entonces vemos cómo el razonamiento se entorpece. Y entonces a su propio juicio quieren hacer cosas. Y oyeron la voz del Señor que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, y qué terrible, porque ahora lo que sigue dice, y se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Oigan, el razonamiento totalmente deteriorado. Porque quisieron ¿qué? Esconderse ¿de quién? De Dios. ¿Dónde según ellos el super escondite? Entre los árboles. Ahí no me va a ver. El creador de todo, que había creado todo en 7 días, me le puedo esconder entre los árboles. Oigan, entiéndanse de dónde estaban ellos y hasta dónde caímos. Entiéndase eso el asunto. De estar aquí hasta el fondo, una mente totalmente inutilizada, incapaz de razonar correctamente. Me puedo esconder de Dios entre los árboles. Me puedo tapar de esta manera. Increíble, increíble eso. Y luego dice, mas el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Otra cosa más. ¿Tuvo qué? A ver, ¿quién había creado al hombre? Dios. Si lo creó es porque lo amaba. Y lo amaba. Para con lo que habló a su corazón. Y luego lo que ellos decidieron hacer y luego las consecuencias. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y entiéndase esto que voy a decir.
No estoy minimizando ni las cosas sobrenaturales y eso. Créanme que esas son de las menores, aunque son de las más estrambóticas, son de las menores. No, es que el hombre no lo entiende. El hombre no lo entiende eso. ¿Sí? Yo le voy a decir una cosa que es verdad. Yo conocí un muchacho que levitaba. Hace como 15 años, no, como 20 años. Lo conocí, que levitaba. Sí. 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 Conocí. Porque el muchacho estaba bien enchamucado. Bien enchamucado. Bien enchamucado. Y levitaba. Se levantaba como, yo creo, 5 centímetros del suelo. Aquí en Mexicali, no es broma. Pero eso es muy estrambótico. A eso ya después, o sea, eso es nomás como que una vueltita, es ya lo último, el asunto no empieza ahí. Sí, sí me explico. El asunto no empieza ahí. El asunto empieza así. Todo ese estrambótico que puede hacer el enemigo, al final es como empezó el asunto. Y a veces la gente se va por lo estrambótico, queriendo cortar eso cuando el asunto es otro. El asunto es otro. Nosotros ya nos conocemos más, y la gente que me conoce de más antes le va a decir que es verdad. Nosotros hace mucho tiempo nuestro primer ministerio, tal vez mucha gente no lo sabe, o que ya no lo haya yo practicado es otra cosa, pero nuestro primer ministerio de mi esposa y yo le estoy hablando hace como más de como 15 años al menos, era con jóvenes y adolescentes. Jóvenes y adolescentes, en otra parte, ¿sí? A raíz de esa experiencia que teníamos y eso, a raíz de esa experiencia que teníamos y que el pastor Marcos sabía, es que nos invitó a ser maestros del grupo de los niños, porque teníamos esa experiencia previa, ¿sí? Eso estoy hablando hace como 15 años. Nosotros tuvimos grupos de jóvenes y adolescentes hace mucho tiempo, ¿sí? De diferentes lugares, de diferentes iglesias, y diferentes edades. Y sí nos tocó ver muchas cosas. Homosexualidad, muchas cosas. Jóvenes, adolescentes, drogas y muchas cosas. Ok. Muchas. Lo dejamos después porque nos casamos y tuvimos la dinámica de recién casados y muchas cosas. Pero nosotros eso lo hicimos hace mucho tiempo. Después lo dejamos de hacer. ¿Sí? Pero a raíz de esa experiencia que tenemos, que el pastor Marcos sabía, es que nos encargó estar también de maestros junto con otros en su momento, cuando se abrió aquí en la iglesia, lo de los maestros, de los niños. Entonces no es algo que no sepamos, hace mucho que pasó eso, nada más que apenas pues todo lo que ha pasado y se está retomando. Le voy a decir una cosa. En una ocasión, hace muchos años, que yo iba acompañando a una persona o sea, que yo íbamos a visitar a una persona, a un muchacho que tenía problemas de homosexualidad y todo eso. Joven, el muchachillo como de prepa, yo creo, entre prepa y universidad. Yo recuerdo que cuando llegamos a su casa, o sea, cuando iba yo yendo a su casa, miré hacia arriba y arriba de la casa de él, yo vi sentadas a 2 personas. No es broma, lo vi arriba de su casa, de su techo. Vi sentada a 2 personas. Uno con como los transvestis, así. Y otro a un lado, sentado
con una cara como de totalmente tonto, no sé cómo decirlo, como oído, como más allá de eso, tonto, pero no quiero decir la palabra, así, totalmente tonto, así, totalmente tonto, los dos así. Ok, voy a decir la palabra que no es grosería porque se usa en términos médicos. Ok, se usa en términos médicos. Así aparece en los dictámenes médicos, sobre todo en los del pasado, lo que voy a decir, idiotizado. De hecho, los médicos en el pasado, eso existía en las cartas, en los diagnósticos, idiotez. ¿Sí? Así. Dos personajes así. En la casa de ese muchacho. Eran dos potestades espirituales. Dos potestades espirituales. Así, que estaban ahí en su vida. Sí. Yo lo vi. Sí. Muchas cosas que existen. O sea, no crean que yo no las he visto. ¿Sí? No crean que no las he tratado en su momento. Pero al final vuelvo a lo mismo. Cuando tú conoces la palabra de Dios y conoces la voluntad del Señor, te das cuenta que el asunto está aquí. No, no, no. No, en esto, en el asunto, el día que Satanás te habló y tu corazón carnal decidió hacer así. Y decides, y luego viene la acción, y luego va a venir la consecuencia. Porque aquí estamos hablando del mero chamuco, lo que hizo. Y no fue algo nada más así, al corazón de las personas. Al corazón de las personas. Y ya lo demás es otro asunto, ya. Lo demás es otro asunto. El error está en irse al revés. Ese es el error. De irse al revés. ¿Cómo es más fácil que quite? O sea, ¿cómo debes quitar un árbol? ¿Cortándole las ramas o mochándole la raíz? Esa es la verdad. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Ese es el asunto. Ese es el asunto. ¿Sí? Entonces, eso pasó en ese momento. Eso pasó en ese momento. La mujer, perdón. Pues el asunto es la sabiduría y saber dónde está el asunto. Ese es el asunto. Ese es el asunto. Es más fácil las raíces, las ramas, es más cómodo, es lo más ribombante. ¿Sí? Pero lo otro es lo medular. ¿Sí? Cuando el Señor quiso secar una calabacera, ¿a dónde envió el gusano? ¿Qué dice la Escritura? Ahí está el asunto, pues. No envió el gusano a las hojas. ¡Ay, cómete las hojas! La sabiduría verdadera. Esa es la verdad. Entonces, fíjense bien, ¿sí? Y mucha atención porque aquí entran muchas cosas. Satanás va a apelar a nuestros sentidos. Porque eso es lo que pasó con ella. Ella agarró, le dijo, está buenísimo esto. Está buenísimo. No te vas a morir. Míralo. Pura vida. Le digo, ¿no? Y la otra lo agarró y lo vio, dice que lo vio y lo tomó, dice, y que vio que era ¿qué? Bueno, pues agarró la fruta, lo que haya sido, no importa ahorita qué fue, sí, la agarró, la vio, la palpó, ay, fresquita, huele, no, sí. Los sentidos que te llevan a las ¿qué? Emociones.
que te llevan a tú, y luego vas a terminar haciendo las obras. Y vas a terminar haciendo las obras. Y con eso fue suficiente. No necesito ni que se te aparezca, ni te des 40 marometas en el aire. Ni. Con eso es suficiente el asunto. Dice, ahora fíjense bien. Mateo 4, porque ahí estamos viendo otra vez, ni más ni menos que al mero enemigo, ¿sí? Al mero enemigo de enemigos. No mandó a cualquier otro achichincle, ni a ningún otro espíritu chocarrero, ni nadie. El mero enfrentándose al Señor. ¿Y qué cree que hizo? Intentó hacer exactamente ¿qué? Lo mismo, nada más. Nada más. Oiga, se estaba enfrentando el mero de las tinieblas con el Hijo de Dios en este mundo. No era para que hubiera intentado otra cosa, no sé si me explico. Otro rollo ahí más macabro y que no. Nada más lo mismo. Nada más lo mismo, entiéndase eso. A veces le buscamos 4 pies al gato y no, que cae, que... Nada más eso es el asunto. Eso es el asunto. Dice así, 4:1. Entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Sí, el mismo Espíritu del Señor le llevó. Estamos en un ambiente espiritual y aún así es lo mismo el asunto. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Después volvemos a decir lo que dijimos al principio. Satanás anda como ¿qué? León rugiente, y lo que vimos hace rato, lo que dijimos, el hipopótamo, mientras está sanote y todo, pues el enemigo sí lo va a atacar, pero a veces va a buscar cuando esté ¿qué? Más débil. Pues él es astuto, su plan es así, es penetrar en el corazón. Y dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero fíjese bien cómo esa rebelión que le intentó meter en el corazón, ¿qué iba a llevar a Yeshua a hacer? Sí, pero ¿hacer qué? ¿Qué le está diciendo? Convierte las piedras en pan, una obra al final. No sé si me explico. Una obra que demuestre esa rebeldía. ¿Tienes hambre? Pues entonces haz esto. No era Satanás, eso es lo que no era Satanás el que lo iba a hacer. Él no dijo, voy a hacerlas pan y órales, cómetelas. Tú hazlo. Y al final era la voluntad de ¿quién? De Satanás hacer eso, pero a través de él. O sea, Satanás sus obras las va a querer hacer a través de lo que tú hagas, como la hizo aquí. A veces la gente no se da cuenta, pues precisamente lo que estás haciendo y eso, ¿quién crees que es esa obra? ¿De quién crees que es? De Satanás en tu familia, tú. Tu comportamiento es exactamente lo que Satanás quiere que hagas. Eso quiere, exactamente, eso es lo que él quiere que hagas. Y a veces no entendemos eso, ¿no? No entendemos eso. Exactamente. Dice, si eres hijo de Dios, pues si eres, ¿verdad? La pregunta al alma, al corazón, si eres, haz esto, hazlo. Si eres, haz esto.
Di a estas piedras que se conviertan en pan. Y respondió Yeshua y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Primer ataque y el Señor resistió. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Sí, todo eso sobrenatural pasó ahí, ¿se dan cuenta? Pero al final era decisiones el asunto. Porque Satanás hasta lo lleva y lo pone ¿dónde? En el pináculo del templo. Tiene poder para eso. Tiene poder, ahí lo está diciendo, tiene poder para eso, para agarrarlo y llevarlo a la misma Jerusalén y ponerlo en el pináculo del templo, del mismísimo templo. Tiene poder. Pero al final el asunto era la decisión. Al final todo lo ribombante, al final se reduce a ese asunto. La decisión. La decisión. Y le dijo, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, y ahí viene inmediatamente, hace esta acción, ¿se da cuenta? Es lo que les digo, va a intentar llevarte a una acción de rebeldía. Una acción, porque la rebeldía se tiene que manifestar, ¿sí sabía eso? Es algo espiritual, que se manifiesta en las obras que haces. Esa es una verdad. ¿Usted ha visto algún día, ha visto algún rebelde que no haga nada? Exactamente. ¿Usted ha visto un rebelde sentadito ahí? No existe. No existe. Exactamente. Lo que los psicólogos ahora llaman oposicionista desafiante, que no se llama otra cosa que rebelión. Que rebelión. Así de sencillo. No se llama de otra manera. Le agrego, le digo algo. En los libros antiguos de psicología, hay el manual de DSM-5, ahorita está en el 5, sí, ahorita está el 5. Desde el DSM-3 hacia ahora se quitaron muchos términos, porque hubo mano negra de la comunidad homosexual y de muchas cosas en el DSM. Eso ya está notificado y está escrito, ya se sabe, ¿sí? En el pasado a las cosas se le llamaban como eran, ¿sí? En los mismos libros clínicos, yo los tengo, yo los he visto algunos. Ahora ya no. Antes se llamaba rebelión. Ahora se llama de otras maneras. Más amable para que no duela. Pero al final es la verdad. Es la verdad. Nada más que la gente no sabe. Ahora es diferente. Exacto. La gente no sabe. Que en el pasado se le llamaba rebelión al asunto. ¿Sí? Todo eso. La gente no sabe ahora. Y porque no nos gusta la verdad. No nos gusta la verdad. Pero ahí estamos viendo, siempre Satanás te va a tentar y luego hagas una obra de rebelión, porque eso es al final, a eso es a lo que apunta. Porque sin las obras no hay sucesos. Y si no hay sucesos no pasa nada, no sé si me explico. ¿Y él vino para qué? ¿Quién se acuerda? Robar y destruir. Y no hay otra manera más que las acciones que se ejecuten. Ese es el medio para. ¿Sí me explico? O alguien de ustedes me ha dicho, yo traía tanto dinero y lo puse en un lado y se desapareció. No. ¿Sí me explico? O sea, por eso es a lo que me refiero. ¿Se ocupan qué? Que eso se haga acciones, obras de maldad. Esa es la verdad desde el principio. Esa es la verdad desde el principio. Y luego dice, y dijo, si eres, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Exactamente, te tienta rebeldía y luego que hagas. Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Yeshua le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Segundo round, tercer round. Escrito está también.
No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y de la gloria de ellos. Tiene poder para eso. Lo agarró y lo llevó a un monte, ¿qué? Muy alto. ¿Y le enseñó qué? Así es. Pues claro que tiene poder, eso no es el asunto. Pero volvemos a lo mismo. Esos son los perímetros nada más. El asunto está en el centro. El asunto está en el centro. Y dice, todo esto te daré si postrado me adorares. En otra versión de lo mismo dice, porque a mí me ha sido entregado y a quien yo quiero se lo doy. Porque toda esta autoridad a mí me ha sido dada. Claro, tiene todo ese poder. Tenía todo ese poder. Pero volvemos al asunto. Dice, todo este te daré si postrado me. Otra vez, haz esto. Haz esto. El que lo tiene que hacer eres tú. Quiero que tú lo hagas. La voluntad de Él se hace a través de lo que hacemos. A través de lo que hacemos. Es como el diablo hace la voluntad en las personas. Dice, entonces Yeshua le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían, y le adoraron. Es una lucha. Esas son las verdaderas luchas. Esas son las verdaderas luchas. Donde se lucha con la voluntad, contra la carne, contra las decisiones, contra lo que está penetrando en mi corazón. Y la verdadera lucha es que yo decida bien. La verdadera victoria toda sobrenatural es esa. Es esa. Que yo decida y actúe bien. Ese es el asunto. Así empezó acá, no se ocupaba más. Así empezó ahí y lo mismo quiso hacer con el Señor. Lo mismo. Vámonos ahora al libro de Juan capítulo 3. Epístola de Juan capítulo 3. Ay, nanita, ¿dónde está? Primero de Juan, aquí está. Dígame, porque hay una hoja de esta Biblia ya se me rompió una vez. No le, dice, Primera de Juan, capítulo 3, verso 12. Dice, previamente a eso nos está diciendo de todo el comportamiento que debe tener el creyente, el cristiano, el creyente en Dios. Gracias. Gracias Teresita, muchas gracias. Previamente se trata de todo el comportamiento correcto y el incorrecto. Usted puede leer todo eso en casa. Eso es lo que viene antes. ¿Sí? Y entonces dice, de hecho en el verso 8 dice, porque el diablo practica el pecado. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Precisamente porque el diablo quiere hacer ¿qué? Obras. Y lo hace a través de las personas que siguen su voluntad. De eso se trata el asunto. De eso se trata el asunto. Porque es inevitable hacer obras dependiendo de qué lado estás. Y entonces dice, verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y ya me dijo antes que los hijos del diablo está asociando son los que hacen las obras de ¿quién? Del diablo. Y que si eres hijo de Dios vas a hacer las obras de ¿quién? Por eso, porque al final esa es la cadena. ¿Sí me explico? Al final esa es la cadena.
En lo que terminas haciendo o no haciendo, es lo que define de quién estás haciendo las cosas. Si las de Dios o las de quién. Así es. Porque es a través de las personas como Él va a hacer lo que quiere hacer. Sí. Bueno, exactamente, así es. Así es. No, sí es una persona, pero actúa a través de lo que hacemos. Pero si es una persona, sí existe. ¿Sí? No, que no lo veamos, pues es diferente. Y mejor que no lo veamos. Bueno, entonces fíjense, exactamente está uniendo eso. Sí, está uniendo eso. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de ¿quién? Del diablo. Y precisamente marcó a través de lo que hacen, de las obras que definen cuál pertenece a cuál, porque así ha sido desde el principio. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y luego viene el ejemplo, no como Caín, que era del maligno. Caín era del maligno y no se refiere a que los cuentos y las fábulas que están ahí, que hay que nació de un no sé quién y que nació de Caín. No, no, no. La Biblia dice que fue el primer hijo que tuvieron ¿quién? Adán y Eva, y lo dice muy claro, y conoció Adán a su mujer y entonces concibió a Caín. Es lo que dice la Escritura. Y la misma Eva dijo, por voluntad de Dios me nació este chamaco, el primero en nacer. ¿Sí? Pero lo que definió que era del maligno es la obra que hizo. Porque ahí viene exactamente enseguida. No como Caín, que era del maligno y enseguida ¿qué obra hizo? Mató a su hermano. Volvemos. Oh. No, bueno. Dice la Escritura, buena pregunta, pero les voy a decir una cosa. Dice la Escritura, la Escritura siempre va a hablar en preeminencia de los quienes. Ya lo hemos visto. ¿De los quienes? De los primogénitos de los varones. Pero, sí, pero eso no quiere decir que no nazcan. Pero la historia bíblica, la columna es los primogénitos y los varones. Indudablemente. Y después acuérdense que dice de Adán y Eva que Adán vivió tantos años y tuvo ¿qué? Hijos e hijas. ¿Sí? Entonces ahí se multiplicaron. ¿Sí? Por eso. ¿Ok? Entonces dice, no como Caín que era del maligno, y ahí está la obra enseguida. ¿Qué? Mató a su hermano. Exactamente. Así es. Las obras definen, ¿sí? Muestran, pues, de quién eres hijo, así dice la Escritura. De eso se trata. Y tan fuerte el asunto que vámonos al libro de Juan, capítulo 8. Ya vimos ahí el ejemplo de Caín. Vámonos al libro de Juan, capítulo 8. Y mientras lo busca el libro de Juan, capítulo 8, verso 12. Verso 31, mientras busca usted Juan 8:31, le voy a hacer, recuerde, Caín fue el primer hombre nacido de mujer, porque Adán lo creó ¿quién? Y a Eva ¿quién los creó? Dios. El primer nacido de mujer, ¿quién fue? Caín, el primogénito Caín. ¿Sí? Dios hablaba directamente con él, ¿no se acuerda? ¿No se acuerda que Dios hablaba con él? Directamente. Y le puso a hacer una de sí. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que Dios le dijo, tú vas a qué? Decidir. Esa es la verdad, volvemos a lo mismo. Tú vas a decidir. El Señor que haga, no. Él va a hacer hasta donde le toca y cada quien tiene que decidir. Eso le dijo a Caín. Tú decide. Tú decides. No tienes que
sufrir, no tienes que estar decaído ni nada si haces, ¿qué le dijo? Si bien hicieres. Y si decides hacer lo otro, ¿qué le dijo? Ese es el camino que te lleva al pecado. A la puerta está el pecado. Tú vas a decidir. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí se acuerdan? Si bien decides, serás alabado, le dijo, exaltado. Si decides lo otro, es el camino, el pecado está a la puerta. El que va a decidir eres tú. Esa es la verdad. Y aquí está la referencia. Y después ahora, vámonos al libro de Juan, capítulo 8, verso 31. Porque eso le pasó a Caín, el primogénito que hablaba con Dios. Eso le pasó a Eva y a Adán, los que hablaban directamente con Dios. Y ahora fíjense también cómo ser religioso, hacer cosas y todo eso no significa mucho ojo. No significa mucho ojo que en verdad tienes una relación con Dios. No significa eso. Qué tremendo es eso lo que vamos a ver ahora. Y es lo mismo. Dice el verso 31. Entonces dijo Yeshua a los judíos que habían creído en él. Mucho ojo con eso. Porque entre más conoces al Señor, Él te va a revelar más verdades. ¿De quién? ¿De quién? De ti mismo. No de los otros. Te va a revelar más verdades de ti mismo, de tu corazón. Ese es el asunto con el Señor, que vas caminando con Él y te va jalando y te va jalando y te va revelando y te va doliendo y te va confrontando, sí. Y ahí es donde muchos o se zafan o le siguen. O le siguen. Y es lo que les iba a hacer a ellos. Y dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Los voy a llevar por un camino, dice. Los voy a llevar por un camino de 3 estaciones. Primero, tienen que conocer y permanecer en mí. ¿Qué? Palabra. Y si lo hacen, por consiguiente, ¿son qué? Son mis discípulos. No, yo no conozco a Yeshua, no me relaciono con Él, no le sigo. Ah, entonces no es cierto que eres su discípulo. No existe eso. No existe eso. Y inclusive es condicional, porque dice que si esto sucede, entonces sucederá esto. Y luego dice que si esto sucede, entonces sucederá el 3. ¿Cuál es el 3? No. Ahí léanlo. El 3. Ese es el 4. Eso, conocer la verdad. Eso es el 3. Conoceréis la verdad. Y después de ese sigue él. ¿Qué es el 4? Eso. Exactamente. Así es. Así es el camino. Así es el camino. Ese. ¿Dónde? Dice. Ahí está. Muy bien. Discípulos, ahí está. Entonces ahí están los pasos. Ahí están los pasos. Para que llegues hasta acá tienes que haber caminado ¿qué? Para que puedas ser su. Y entonces ya como eres su discípulo empiezas a conocer ¿qué? Y entonces esa verdad actúa y te hace libre. Así es el asunto. Así es. Muchachos, ¿cómo se llama eso? Algoritmo, exactamente. Pasos para que algo suceda. O si no se siguen los pasos, no sucede. Si no se siguen los pasos, no sucede. Él lo dijo ahí. Él lo dijo ahí.
¿Sí? Ay. No, no, no. Aquí tengo otra taza ya. Gracias, gracias. Ya tengo la reserva. Gracias. Entonces, fíjense, eh, sucede eso. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y mucha atención con lo que sigue. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice seréis libres? Y mucha atención con lo que voy a decir. Porque ellos eran linaje de ¿quién? De Abraham. ¿Sí? Y entiéndase cómo el asunto es espiritual sobre todo. Lo otro no importa. Ahorita lo van a ver. Porque así fue desde el principio. Fíjense bien. Nunca hemos sido esclavos de nadie porque el linaje de Abraham somos. Y Yeshua le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Fíjense bien el asunto. Yo me acuerdo, tengo años que no veo telenovelas, ¿eh? No me vaya a dar carrilla, pero yo me acuerdo que cuando yo estaba de secundaria, por ahí hacia abajo, ajá, no más, y siempre, sí, y siempre era, mire, era la misma historia de las telenovelas. Le voy a decir, y es lo que está diciendo ahí, por eso estoy usando este ejemplo. La misma historia, la misma fórmula, era lo mismo. Era los hijos de la servidumbre en el ranchito, en la empresa y que no sé qué, era lo mismo. Los hijos de la servidumbre crecían con los hijos de ¿quién? Del dueño, ya era la misma historia. O la hija del dueño. Exacto, era la misma historia siempre, ¿verdad? Estos eran los hijos de la servidumbre, estos eran los hijos del dueño. Pero luego en esas historias, ¿verdad? Ahí salían las historias jugando en el mismo patio, ahí que ni se distinguía, ¿no? Los hijos del dueño ahí jugando con el de la servidumbre a las escondidas y aventándose el lodo y que se subían juntos al caballo y quién sabe qué tantas cosas. ¿Sí o no? Crecían juntos. Pero llegaba el momento en que ¿qué? Se separaban los destinos. ¿No se acuerda de eso? Se separaban en las historias. Estos se iban a estudiar al extranjero, no sé qué. Se iban, se separaban los destinos y el de la servidumbre ya tomaba su verdadero nivel. Y ahí era el meollo de la tragedia, porque se enamoraba de esta y la otra de él, y de niños habían jugado juntos, pero ya de grandes eran otros destinos y otras vidas, era ese rollo, era la historia, ¿sí? Es lo que me está diciendo ahí. Porque en realidad los que van a permanecer, porque son los hijos, ¿eran quiénes? Estos. ¿Se acuerda? Porque este en verdad no es hijo. Sí me explico. ¿Se acuerda que así era? No es hijo. Su destino es otro porque no es hijo. Y era lo que sucedía. Estos son los que sí van a permanecer en la casa porque son los hijos. Este es el que va a tener que irse a otro lado, lo mandan a trabajar en otro rancho, lo que sea, porque no es hijo. Y es lo que está diciendo ahí. Yeshua les dijo, de cierto os digo, que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. El esclavo, y la palabra que ahí aparece como esclavo, en griego es equivalente a esclavo, servidumbre, empleado. ¿Sí me explico? Por eso le estoy diciendo eso. Por eso él hace esa distinción. Dice, el de la servidumbre no se queda en la casa para siempre. El hijo sí se queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso es lo que les está diciendo. Sé que sois descendientes de Abraham. Entiéndase el asunto.
Él les está diciendo, sí descienden sanguíneamente de quién, pero eso no hace el asunto. Eso no lo hace, porque les está diciendo, ustedes son de estos, necesitan ser de estos. Por eso los estaba diciendo a los que sí creyeron en él y los está llevando de un nivel a otro más elevado de entendimiento, de revelación. Sé que sois descendientes de Abraham y ahí viene la obra que denota de quién eres hijo. Qué tremendo es eso, lo que hemos visto todo. Pero procuráis ¿qué? Matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y entiéndase esto. Sí, ya sabemos que Pedro era de Judá, etcétera, los apóstoles. Claro que los que sí lo aceptan pasan a ser hijos de él. Ese es otro asunto. Estos eran unos que no lo conocían, apenas lo estaban conociendo y les está revelando la verdad, que tienen que aceptarlo verdaderamente. Dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Su palabra, porque siempre es el mismo asunto. Ellos querían hacer una obra. ¿Qué obra querían hacer? Matarle. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Yo hablo, lo que he visto acerca del Padre. Y vosotros, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? Y vosotros hacéis. Porque todo lo del corazón al final te va a llevar a hacer obras, acciones. Y vosotros hacéis, y mucho ojo aquí, lo que quiero que se entienda para nosotros que nos llamamos pueblo de Dios, para ti que te llamas pueblo de Dios, que quieres vivir la voluntad de Dios, pues en esto tienes que poner atención. Dice, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Fíjense la demás revelación que va a decir ahí, porque ha sido lo mismo desde el principio. ¿Quién te está hablando? ¿Quién te está hablando? Y estás recibiendo eso en tu corazón y eso te va a llevar a hacer una obra. Y esto va a denotar quién te está hablando y quién es tú que crees. Padre, es lo que les está diciendo. Mucho ojo con eso. Mucho ojo con eso. Porque así fue desde el principio. Porque así fue desde el principio. Dice, yo hablo lo que he visto cerca de mi Padre, del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. América, ¿de quién escucha? ¿De otro o de ti? De ti, porque eres su. Y entonces ella está cerca de. Todo eso es verdad. Vamos a oír, depende de quién estamos, ¿qué? Cerca. Y eso va a denotar quién es nuestro Padre. Lo que nos va a decir, nos va después a llevar a actuar. Esa es. Y entonces dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Yeshua les dijo, si fuerais hijos de Abraham, las obras de ¿qué? Y ya les había certificado que sí es cierto que son linaje de Abraham. Pero el asunto es que otro grado, otro nivel. Lo que oyes y obedeces y actúas denota quién es tu Padre. Dice, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Si eres hija de, si eres hija de él que le gusta el fútbol, tú vas a querer jugar ¿qué? Fútbol. Las obras de tu padre vas a querer hacer. Eso es lo que va a denotar quién es tu Padre. ¿Sí? Entonces fíjense bien. Pero ahora procuráis matarme a mí, que os he hablado la verdad, la cual he escuchado de Dios. No hizo de esta manera Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Qué tremendo es eso.
Porque al final lo que haces, lo que hacemos en nuestra vida, en nuestras casas, en nuestro alrededor, como actuamos, denota quién es nuestro Padre. Así fue desde el principio. Así fue desde el principio. Y vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. No entendían. Un padre tenemos que es Dios. Yeshua entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿No me están qué? Entendiendo. Y ahí viene el trancazo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Volvemos a lo mismo desde el principio. Volvemos a lo mismo, de eso se trata desde el principio. Satanás va a hacer las cosas a través de quien lo obedezca. ¿Sí me explico? A través de quien lo obedezca, estás haciendo las obras de ¿quién? Satanás. Así fue desde el principio. No se ocupó otra cosa. No se ocupó que el diablo directamente haga y deshaga. Lo va a hacer a través de las personas. Que hagan sus deseos, su voluntad. Que hagan lo que Él quiere. Esa es la verdad. Y ellos podían alegar que descendían directamente a Abraham. Eso no importa. Eso no hace la diferencia. Caín era el primogénito, hablaba Dios con él. Eso no importó, hizo lo del maligno. Adán y Eva escucharon lo que les dijo Satanás e hicieron lo que él quiso. Ese es el asunto. Aquí, ¿quién controla sus vidas? ¿Quién controla nuestras vidas? ¿De quién estamos cerca? ¿A quién escuchamos? Y por consiguiente, ¿qué vamos a hacer en este mundo, en nuestro andar, en nuestro entorno, en nuestra casa, en nuestra familia? Por eso dicen que cuando un papá tiene hijos, se supone que todos deben ser buenos, pero siempre hay alguien La oveja negra, ¿no? ¿Por qué? Porque no hace la voluntad del Padre. Ahí está. En el pasado, ¿qué se hacía? ¿Los hijos hacían qué? O sea, era de los vestigios que quedaban, ¿no? Que hasta en la Biblia se ve los hijos de José, el hijo, etcétera. Los vestigios, porque esa era la verdad. A quién escuchas y qué obras haces, revela quién es tu Padre. Y entonces, ¿de quién estás haciendo la voluntad en tu vida? Así de sobrenatural es eso. Ahí el asunto. La clave del asunto. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Exacto. Un padre de mentira va a llevar a que hagan obras de mentira, que al final son la voluntad de ¿quién? De él, del diablo, haciéndose a través de las personas. Esa es la verdad. Y es con lo que Yeshua los está confrontando, y entonces tomémoslo. ¿Qué obras estoy haciendo en mi vida? ¿Qué obras estoy haciendo en mi vida? ¿Qué padre? Ay, caray, eso no. Eso que estoy haciendo en mi vida no es de mi padre. En esto y en esto estoy obedeciendo la voluntad de otro padre. De otro.
¿sí? De otro, que sí, que puede hablar a mi corazón, que puede hablarme, que puede engañarme, que puede dirigirme para que haga su voluntad. Y como ya lo vimos los que han llegado tarde, la voluntad de Satanás, Satanás te va a hablar para que tú entre en tu vida, en tu corazón, su voluntad, sus deseos, y después tomes una decisión, después hagas y luego vas a tener la consecuencia. La consecuencia. Así es el camino. Así es el camino y es lo que Él les está diciendo. Es lo que Él les está diciendo. Satanás es muy hábil para hablar al corazón, a las emociones, a los sentidos. Así lo hizo desde el principio. Así lo quiso hacer con Yeshua. Así es. Su estrategia no ha cambiado. Es la misma. Desde siempre. Dice ahí, Yeshua les dijo, yo les digo lo que he escuchado cerca de mí. Padre, por eso así actúo. Porque estoy cerca de Él. Y lo escucho a Él. Por tanto hago sus obras. ¿Qué tan cerca estamos de Dios en nuestras vidas? Que hacemos sus obras y que lo escuchamos a Él. Y ay, nanita, ¿qué tan cerca está del otro? Estamos del otro. Que lo escuchamos a Él y hacemos sus obras, sus deseos. Cuando dice ahí el Señor, y sus deseos queréis hacer, la palabra que ahí parece como deseos es equivalente a concupiscencias, anhelos, también, también, eso es. La palabra que aparece ahí en griego de deseos es concupiscencias, anhelos, ¿sí? Eso es. En pocas palabras les está diciendo, si lo escuchan a Él, están haciendo sus anhelos de Él, sus deseos que Él quiere que hagan. Eso están haciendo. Qué tremendo es eso, qué tremendo es eso. Creo que es muy importante entender todo esto. Es muy importante entenderlo. Eso da muchas respuestas. Eso da muchas respuestas. A veces batallamos con las consecuencias, pero no vemos la cadena. No vemos la cadena. Y fíjese, se trata de no crear más cadenas. Se trata de no crear más cadenas. Se trata de eso. De que Satanás no pueda meter sus manos en nuestras vidas. No pueda meter sus manos en nuestras vidas. Que no seamos engañados. Todo eso se trata, de todo eso se trata. Muy bien, pues por lo pronto vamos a dejarle hasta aquí. Por lo pronto vamos a dejarle hasta aquí. Le pido que lo medite, que lo repase, que actúe, ¿sí? Porque de eso se trata el asunto. Vamos a orar para pasar a lo siguiente. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú lo dijiste, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino potestades en las regiones celestes. Y que por eso debemos de saber apercibirnos. Por falta de conocimiento es que perece mi pueblo. Ahí está en tu palabra, ahí están las escrituras. Pero nos falta seguir estudiando tus palabras. Eso es suficiente, tu palabra es suficiente. No necesitamos andar investigando otra cosa. Tu palabra es suficiente para conocerla y ponerla por obra. Es el asunto. Señor, que tu palabra, Señor, que vivifica, que nos da ánimo, nos alienta, nos exhorta, nos corrige, que es lámpara para nuestras vidas. Que sea así, Señor, en nuestras vidas, en cada familia aquí representada, cada varón que está aquí, cada mujer, cada madre, cada padre de familia,
cada varón que algún día será cabeza de familia, cada mujer que un día será ayuda idónea, Señor. Para que tu pueblo, Señor, conozca tu voluntad y pueda actuar conforme a tu voluntad, Señor. Que así sea, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Yeshua Jesucristo. Amén. Amén.